Y retomamos un tema en el que ya somos bastante veteranos, porque además le hemos dedicado, yo creo recordar por lo menos 3 sesiones, ¿verdad? Contando estas. Empezamos en julio, nos estrenamos de hecho en Más Madrid con un acto en julio del año pasado, Bajo un sol de justicia. Yo creo que, bueno, pues aquí hay espectadores que estuvieron. Después hablamos del VIH y de la estigmatización que sufren las personas que lo padecen. Y hoy, ya casi, bueno, pues en las puertas, en Capilla, a las puertas del 28 de mayo, queremos nuevamente volver con un tema que a nosotros nos encanta y que además hay una especial sensibilidad en Más Madrid Pinto. Vamos a hablar nuevamente de la LGTBI-fobia, del colectivo, bueno, vamos a hablar de un montón de temas, de la visibilidad de este colectivo, de la lucha contra la estigmatización y también vamos a hablar de en positivo. Tenemos hoy aquí un plantel excepcional. Además, tenemos el honor de contar con Carla Antonelli. Para nosotros, bueno, nos pusimos muy contentas cuando vino, cuando nos dijeron que sí, que podía hacer un hueco en su agenda, porque además solo tenemos efectivamente que dar un aplauso fortísimo, porque tiene la agenda apretadísima, está haciendo el tour por todos los municipios y todos los pueblos de Madrid. Así que doblemente gracias, Carla, por venir. Sí. Bueno, vamos a empezar hablando, bueno, os voy a presentar a las personas que tenemos hoy aquí. En primer lugar tenemos a María Díaz Saavedra, que como sabéis es candidata por Más Madrid Pinto al Ayuntamiento, va en el número 3 de nuestras listas. Ella es politóloga, es activista, es especialista, bueno, es feminista y además tiene un máster en feminismo y un máster en seguridad internacional, o sea, tiene una formación amplísima. María es una de las candidatas más jóvenes de nuestras listas y además nos enorgullecemos de tener en Más Madrid Pinto unas listas con gente muy joven que aporta sobre todo sensibilidad, pluralidad de voces y de opiniones. Y hoy tenemos aquí para hablar de la LGTBI-fobia. María, cuando quieras. Yo soy defensora de los derechos de la comunidad LGBT. Carla, gracias por ser un referente y un modelo a seguir, y gracias por hacernos sentir representadas y empoderarnos con tu valentía y dedicación en la lucha de los derechos y la igualdad. Gracias por ayudarnos a conseguir cambios positivos en la sociedad para que avancemos hacia una mayor inclusión y aceptación de la diversidad. Y sobre todo gracias por no dar ni un solo paso atrás a pesar de todo el calvario que te han hecho pasar. Gracias. Llevamos muchas décadas invisibilizados y por eso debemos de contar nuestra historia, nuestra vida, y tenemos que sobrepasar todos los muros que se nos presentan. Si erradicamos de la sociedad la violencia, el acoso y el bullying, habremos logrado una sociedad mejor para las personas LGTBI. Y es que podrían crecer sin ningún tipo de acoso o de miedo, ni de discriminación, y seremos personas libres, sin carga, y que no sentiremos el estigma de sentirnos culpables de algo, que no sabe muy bien de qué, o lo que es peor, que tenemos el problema de interiorizar las propias discriminaciones, porque no hay peor discriminación que la discriminación interiorizada. Y es que tenemos que luchar contra esto y gritar que sí somos, que sí valemos y que vamos a ejercer todos nuestros derechos. Es que no vamos a permitir que se nos amenace con eliminar la ley trans, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, y tampoco vamos a permitir que se nos acuse de hacer ideología de género. Queremos vivir con libertad, la libertad que por desgracia nos queda muchísimo camino por recorrer, pero no solo en la Comunidad de Madrid, sino que las personas con LGBT sintamos que el espacio público nos pertenece, el espacio público además que nos han arrebatado. Las iniciativas contra la LGTBI-fobia son importantes, pero ¿qué han hecho nuestros partidos del ayuntamiento para prevenir, concienciar y ayudarnos? ¿Un observatorio acaso? ¿Hablar de educación, respeto y diversidad? Pues no, nos han regalado tazas y pulseras porque parece ser que los estudios demuestran que esto es lo más efectivo contra el acoso, las vejaciones y las palizas que sufrimos los adolescentes LGTBI en las aulas, que según el informe presentado por COGAM ha subido hasta 2023 un 35% en tan solo 5 meses. Esto además debemos de cambiarlo, pero para ello debemos de apoyar en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, esta ya 26 años en manos de un partido político que ha mandado el matrimonio igualitario al Tribunal Constitucional, que se ha opuesto a muchos de los avances que han tenido lugar en este país. Es que a día de hoy estamos prisioneros de una agenda que además está formada con la ultraderecha. Y es que para combatir esto tenemos que hacer políticas democráticas y transversales que vuelvan a los consensos que los intentan romper. Y eso sabéis cómo se consigue votando el día 28 de mayo, votando a Mónica. Y además aquí votaremos a Elena.
La LGTBI-fobia es un problema de las aulas, un problema real y que nos muestra cómo tenemos que seguir conquistando espacios y derechos y desde luego tenemos que pelear para que los institutos sean lugares seguros, lugares sin armarios y donde todo el mundo se sienta libre. Es importante además que reivindiquemos los derechos sexuales para no sentirnos diferentes y para que no volvamos a sentir que no encajamos en las normas que la cultura heterosexual nos impone. Porque además muchas veces no es solamente las agresiones, los insultos, no solamente cuando se producen, sino que hay una cierta amenaza que nos persigue a las personas LGTBI, pero que afortunadamente estamos cambiando y que todos tenemos que apoyarnos para demostrar que hay una mayoría de personas que vamos a aceptar esos comportamientos y que vamos a celebrar juntos quiénes somos. Porque además debemos de combatir el acoso escolar porque hay una convivencia amplia en la que todos estamos incluidos y es que además debemos hacer frente a quienes nos quieren enseñar que solo hay un modelo de familia o que solo hay un tipo de sexualidad. Es que además las personas sufrimos LGTBI-fobia hasta cuando queremos salir del armario, porque además que ellos mismos se han encargado de crear, además que ellos mismos se han encargado de cerrar, y es que al final las personas LGTBI salimos del armario varias veces. Por ejemplo, cuando nos hacemos en nuestro entorno, entramos a un trabajo nuevo o hacemos nuevas amistades. Es que pensamos que podemos manifestar con libertad y volvemos al armario. Esto es algo muy revelador y que nos muestra todo lo que nos queda por conseguir. Y es que no se pueden producir agresiones en las calles como sigue pasando. No puede haber estudiantes que sientan que no pueden expresar libremente su sexualidad y su libertad. Pinto y la Comunidad de Madrid necesita referentes LGTBI en todos los ámbitos, porque la visibilidad es fundamental para que podamos ir abriendo camino como hicieron con nosotros. Por ejemplo, yo hoy no estaría aquí si no hubiera referentes políticos que pertenecen al colectivo como Rubiño, que además estuvo justo en el... Bueno, ha estado en todos los actos. Rubiño es aquí, sí, está siempre. O sea, donde estemos está Rubiño. Y es que ser LGBT en política es fundamental y va ligado a un compromiso. El compromiso de luchar y ser visibles. Es que, por ejemplo, aquí en Pinto hay personas del colectivo, pero que no están comprometidas en nada con nuestros derechos. Que hace un inciso, que está aquí Abraham, que lleva la Asociación de Igualdad LGTBI, que es maravilloso, de verdad, gracias. Y es que nos está resultando muy complicado abrirnos en este espacio, por ejemplo en la política igual que en el deporte, espacios hostiles y dominados por hombres heterosexuales, como siempre, y en espacios que no reflejan la diversidad, además. Y es que vivimos en un mundo de que cada vez se están normalizando más actitudes LGTBI-fóbicas debido a los discursos de odio de la extrema derecha. Sin embargo, hay que decir que ellos tienen más miedo que nosotros, de que no vamos a dar un paso atrás en la lucha por nuestros derechos. De eso que llevamos luchando desde hace años. Y es que hace tan solo, por ejemplo, 5 años en Chechenia se estaban condenando las mismas atrocidades que estábamos cometiendo aquí en el 75. Había hombres que estaban siendo secuestrados, torturados y asesinados solamente por su orientación sexual, Es que tras esto somos una generación que ya no tiene miedo, que hemos roto barreras, armas y fronteras y que no vamos a permitir que nadie nos cuestione, nos cambie ni cobarde de que la edad de la persona acabó en el 75, pero a algunos parezca que no. Necesitamos representación y leyes que protejan de la LGTBI-fobia, ya que estamos cansados de tener que escondernos en fiestas, colegios o en calles por miedo a lo que pueda pasar, ¿no? Ya que las agresiones LGTBI-fóbicas, es lo que dice ella, que mezcla el feminismo muchas veces, es lo que tiene la deformación profesional. Y es que no paran de aumentar, y es que en entornos además públicos, sino es que además en entornos privados, 4 de cada 10 víctimas de violencia contra el colectivo LGTBI. Estamos cansados de estar encerrados y de tener juventudes robadas, porque esto es lo que estamos teniendo. Por eso además debemos seguir concienciando y seguir luchando para que las futuras generaciones crezcan en espacios seguros, para que crezcan en espacios donde la representación no nos dé miedo. Necesitamos que las futuras generaciones sepan que no están solos, que les entendemos, les apoyamos, les protegemos y luchamos por y para ellos. Y por último, quiero agradecer a todos y a aquellos que desafían las leyes para buscar el amor y la justicia, de que sin su lucha y su resistencia hoy aquí no estaríamos nosotros. Y además no gozaríamos, al menos legalmente, de los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Gracias por haber sido tan valientes, por luchar para que nosotros estemos hoy aquí y podemos ser más libres de que nunca fuisteis vosotros. Gracias por hallarnos el camino. Gracias. Bueno, yo me llamo Adrián, pertenezco al colectivo LGTBI, yo soy bisexual, pero también vengo de otro colectivo más vulnerable todavía, como es el colectivo de personas con discapacidad. La discapacidad en sí se sigue patologizando, es decir, que el hecho de tener discapacidad ya te patologiza. ¿Qué significa? Que dentro del colectivo LGTBI se nos sigue viendo como enfermos, que hay que tratar, y una condición más del ser humano. Eso conlleva a una doble discriminación dentro y fuera del colectivo LGTBI. ¿Qué implica la doble discriminación? Que en muchas asociaciones de LGTBI que yo conozco, gente que intenta introducirse en ese colectivo, incluso esas asociaciones, son inaccesibles porque, primero, o porque les han rechazado por la discapacidad, desgraciadamente, y se sigue existiendo, como también
la falta de acceso porque las instalaciones son inaccesibles. O sea, pues una persona que va en silla de ruedas no puede entrar en determinados sitios. Una problemática que está también a la hora del día es Chueca. Barrio diverso por donde los haya, pero que tiene una boca de metro que es inaccesible. ¿Cuántos espacios? ¿Cuántas discotecas? Eso implica que no hay un acceso que puedan subir esas personas a esos espacios. No sé cuánto es el porcentaje de casos LGTBI en el mundo de la discapacidad, pero sí que conozco muchos casos en los que no son capaces de ir a denunciar, porque aparte no hay formación en torno a la discapacidad. No se sabe, por ejemplo, si una persona con autismo que tiene un sistema alternativo de comunicación que sufre un tipo de acoso o de violación, que ha habido casos que conozco, que no pueden ir porque no hay formación tampoco en la universidad, en la formación profesional, en los cuerpos de seguridad del Estado. Cuando se habla de otro tabú muy importante, la sexualidad. Parece que las personas con discapacidad somos asexuales, que no tenemos necesidades afectivos sexuales porque somos enfermitos, lo que he dicho antes, somos enfermos, por lo tanto no podemos tener. Tenemos los dos polos, la gente que te dice que somos hipersexuales, es decir, que no podemos controlarnos, que tenemos algo instintivo que es como tenemos que salir todo para afuera, o al revés, no tenemos necesidades. A mí me han llegado a decir que si contagio mi enfermedad, que si transmito, eso es la realidad. Cuando me he metido en aplicaciones, que no quiero decir, pero es esas, que todo el mundo las conoce, tanto Tinder como Grindr, etc, etc. O sea, ya lo he dicho, pero es que es así. Pero es verdad, o sea, es que al final es eso. Yo conozco casos de gente que le han estado llamando hasta cáncer humano por el hecho de ir en silla de ruedas, por tener la enfermedad de la osteogénesis imperfecta. Esa es la realidad. O sea, eso es lo que no se ve dentro del colectivo. Llega el Día del Orgullo, es un día maravilloso de reivindicación, pero yo tuve que ir desde Fuenlabrada hasta el Orgullo, pasando por Getafe, porque vi una compañera nuestra de Verde Secu Fuenlabrada que va en silla de ruedas, que no pudo coger el autobús, no pudo coger la Renfe, tuvo que ir hasta allí. Hay una asociación en Madrid que es LGTBI y personas con discapacidad. Ninguna asociación está integrada en la fe LGTB. Ninguna. Y esto me lo dijo Uge, presidenta de la fe LGTB. O sea, esto no es que me lo invente ni nada. O sea, es el nivel de desinformación. No me vale que el día 3 de diciembre, por el Día Internacional de Discapacidad, te saques un post que me digas, hay que trabajar la diversidad. Pero si eso no se trabaja en los centros. Hay casos LGTBI-fóbicos en las residencias de personas con discapacidad intelectual. También en la residencia de personas mayores. Hay un caso que yo leí en un libro que recomiendo, que es Sin barreras y sin armarios, en el que habla precisamente de todo el tema. Hay un testimonio en el que él habla de que él sufrió bullying porque era ciego. Y se reían de él porque no veía, porque era ciego, porque tal. Él sufrió muchísimo, se tuvo que cambiar 4 veces de centro porque no le admitían por la discapacidad. Y entonces se descubrió que era gay. Entonces entró esa doble discriminación. Primero se metían por él por su condición, por su discapacidad, y luego por su orientación sexual. Es una realidad que sigue existiendo y es muy, muy invisible. Que hay que trabajarla, que hay que hablarla. Que hay que hacer, luchar por acabar también con eso, con el doble discriminación, por el capacitismo, que tiene nombre, que hay que dar nombre a las cosas, es capacitismo. Cualquier tipo de discriminación asociada a la discapacidad, y si se asocia a la orientación sexual, es LGTBI-fobia. Llega el 17 de mayo, el Día Internacional de la LGTBI-fobia, y se sigue invisibilizando. Llega el orgullo igual, o sea, no se habla. Y hay muchas personas que están detrás, que están sufriendo, son víctimas. No diría, bueno, pues corta trayectoria, pero bueno, es cierto que tienes una trayectoria intensa.
se ha movido y nos va a hablar sobre todo del movimiento del activismo desde las asociaciones. Bueno, pues muchas gracias, Elena, gracias a la Asamblea de Más Madrid Pinto por hacer este acto y por invitarme, y gracias a todas vosotras por estar hoy aquí escuchándonos. Lo primero que quería hacer antes de empezar con mi tema es una condena a la imagen que ha aparecido esta mañana en contra de Carlos Mora, nuestro candidato a la alcaldía de Morata, porque me parece completamente inaceptable. No vale todo, y esto es efecto de los discursos de odio del PP y de Vox, que por cierto todavía no lo han condenado. Bueno, todo mi apoyo y todo nuestro apoyo, por supuesto, a Carlos, y decir que no nos van a echar de más espacios, que parece que las personas LGTBI no tenemos derecho a estar en política, no tenemos derecho a estar en el asociacionismo, que no tenemos derecho a estar en ningún sitio donde queremos estar, y se dedican a echarnos de lugares y a echarnos de espacios que también son nuestros. Pero estamos aquí para quedarnos y ya no nos van a volver a meter en ningún armario. Así que a partir del 29 de mayo tendrán que llamar a Carlos y a unas cuantas más señoría, como dijo Carla Antonelli el otro día. Bueno, yo creo que por cosas como esta necesitamos asociaciones LGTBI. Yo creo que necesitamos asociarnos para hacer una fuerza común y denunciar que la LGTBI-fobia no son casos aislados, que es violencia que ejerce gran parte de la sociedad con el beneplácito y con el respaldo de ciertas instituciones y de ciertos poderes públicos y parte del panorama político de este país. Yo creo que necesitamos asociarnos porque necesitamos compartir lo que nos pasa, lo que nos inquieta, lo que necesitamos con gente que realmente nos entiende y que nos escucha. Creo que necesitamos asociarnos también porque aún hay chistes de maricones, hay bolleras que son amigas, hay bisexuales confundidos o trans nombrados por su dead name. Creo que necesitamos asociarnos por las agresiones, pero también por los yo no soy homófobo porque tengo un amigo gay, por los es lesbiana pero es muy buena gente o es muy inteligente. Yo creo que de todas maneras todo esto a veces es desconocimiento, pero también es verdad que ese desconocimiento o esa falta de educación en una sociedad que sea más respetuosa con la gente LGTBI también lo tienen que proporcionar los gobiernos y tienen que solucionarlo los gobiernos. Y eso pues, o sea, que puede ser por parte de medios suyos, pero yo creo que también tienen que apoyarse en las asociaciones y tirar de las asociaciones de cara a esa educación LGTBI o a esa educación más respetuosa simplemente con todas las personas por el hecho de ser personas, sean quien sean, amen a quien amen o se acuesten con quien se acuesten. O sea, simplemente por el hecho de ser nos merecemos respeto y nos merecemos una educación que nos visibilice y que nos respete. También es verdad que esto que digo de las asociaciones queda muy guay en plan, oye, vamos a asociarnos, pero es que no nos lo ponen fácil. O sea, molaría un montón que hubiese asociaciones de todo, pero no las hay porque tampoco nos ayudan a que las haya. O sea, te ponen 1000 trabas para inscribirte, es súper burocrático, luego no te dejan un lugar donde estar. Nosotros en Arganda, porque yo, como ha dicho Elena, soy de Arganda, empezamos a montar el año pasado una asociación LGTBI, la primera de un municipio con casi 60.000 habitantes, que ya era hora. Vale, intentamos inscribirla. Bueno, para empezar, ¿qué hay que hacer para inscribir una asociación? ¿Alguien lo cuenta? No lo cuenta nadie. Tienes que visitar 3.000 páginas de internet, preguntar a todas las asociaciones que te encuentres por el camino para ver cómo te tienes que inscribir. Porque en la Comunidad de Madrid, por lo visto, no les gusta que haya asociaciones, entonces fácil no lo ponen. Luego tienes que redactar unos estatutos que como pongas 3 palabras de más, te los tiran para atrás, como pasó en el caso de nuestra asociación. Tienes que mandar todo firmado, tienes que acceder a una página de pagos, a una pasarela de pagos online, porque no se puede pagar de ninguna otra manera, para hacer un pago por inscribir una asociación, que manda narices que haya que pagar por inscribir una asociación, que además la pasarela de pago es dificilísima de encontrar. De hecho, nosotras en Arganda fuimos a hablar con la concejala de participación y nos dijo, es que yo tampoco sé cómo encontrarlo. En fin.
Creo que no hace falta decir mucho más. Total, llevamos casi un año para inscribir nuestra asociación, o sea que fácil no es. Ánimo a todo el que quiera montar una, que de verdad que merece la pena. Que esto parece súper catastrofista, pero hay que asociarse, por favor. O sea, seguid montando asociaciones. Y luego, conseguir que las personas se asocien, porque al final nos han vendido esto de, no, las asociaciones son lobbies, y de que no hay que asociarse, pero acabo de dar un montón de razones por las que asociarse. O sea, yo creo que al final es súper importante hacer fuerza común y ir todos a una, porque funciona muchísimo mejor que ir cada uno por su lado. O sea, al final se combate muchísimo mejor la LGTBI-fobia y se da muchísima más visibilidad a las personas LGTBI desde una asociación que cada persona desde su casa, que evidentemente también está bien, pero yo creo que la fuerza común es muchísimo más grande. Y bueno, pues yo creo que al final las asociaciones y las personas LGTBI necesitan muchísimo más apoyo institucional, y para ello el 28 de mayo hay que votar lo próximo, hay que votar Más Madrid y hay que conseguir que Mónica García sea presidenta y Elena Ancos alcaldesa. No sé vosotros, pero yo ya tengo un montón de preguntas en la cabeza. Luego pasaremos a otra ronda después de las intervenciones de todos. Muchas gracias, Celia. Vamos a pasar a otro orgullo de las listas de Más Madrid Pinto. Una persona maravillosa que, bueno, la que muchas de las personas que estamos en las listas de Más Madrid Pinto no nos conocíamos, pero tenemos y hemos tenido la gran suerte de hacer una piña, de crear un grupo de gente, como diría María, maravillosa. Y bueno, pues es eso. Yo creo que eso se respira en Más Madrid Pinto y eso nos está dando la fuerza que nos está dando en el municipio, y sobre todo para seguir en este mundo tan complicado como es la política. Bueno, pues una de estas personas maravillosas, la tengo aquí a mi izquierda, es David. Y él es un experto en marketing, en comunicación, es padre de acogida, activista LGTBI, además una persona que trabaja en su ámbito empresarial por la inclusión social. Recientemente, además, nos enorgullecemos de ello porque recibió el viernes pasado un premio en su empresa, precisamente en reconocimiento a esta labor y este enorme trabajo de inclusión que está realizando a cabo en su empresa. Enhorabuena, David. Y nos va a hablar precisamente de eso, ¿no? De la inclusión, de la LGTBI-fobia en el ámbito empresarial. Un tema también que está también bastante oculto, bastante invisible, y que, bueno, pues los caminos para solucionarlo no siempre son fáciles. Muchas gracias, alcaldesa. Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Como ha dicho Elena, soy David García, candidato al ayuntamiento. Y bueno, soy padre de acogida desde hace 3 años, soy vegano desde hace 10, casado desde hace 11 años con el hombre de mi vida, con el que llevo 24 años juntos, pinteño desde hace 17 años, pero soy maricón desde el día que mi madre me parió. En el 2019 yo sentí un ligero orgullo cuando me enteré que aquí en Pinto, de la mano del PSOE, íbamos a tener un alcalde del colectivo. Toda visibilidad es poca y bueno, quizá a lo mejor me fui muy arriba con las expectativas, porque al fin y al cabo es el partido de somos republicanos pero no investigamos a la corona, somos animalistas pero los perros de caza nos dan igual, el partido de allá se las apañen los saharauis con Marruecos, o el partido de somos inclusivos pero si eres del colectivo LGTBI inmigrante, pues búscate la vida. Reducir la ayuda del colectivo a leer un texto el Día del Orgullo, a izar una bandera un rato, al final no sirve de mucho, porque a mí me han gritado maricón por las calles de Pinto por ir de la mano con mi marido. Y si eso pasa, es que no estás haciendo de tu ciudad un sitio más seguro y como parte del colectivo algo te está fallando. Hoy os quiero hablar de la importancia de la visibilidad en las empresas. Este viernes, como decía Elena, en una entrega de premios estaban muchísimas empresas, unas más grandes, otras más pequeñas. Había, por ejemplo, una de una constructora que me pareció súper valiente, que una de sus propuestas era pintar una hormigonera y una grúa con la bandera del arco iris y recorrerse los pueblos de España. Les costó hasta encontrar conductores, pero al final es una de las grúas más demandadas. Pues de ahí me traje muchas enseñanzas, que es las que quiero compartir hoy con vosotros y vosotras. Os voy a hablar en principio del pinkwashing. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es?
Pues es cuando una empresa se pone el logo en junio, somos muy inclusivos, porque eso es una política, una estrategia que les ayuda a parecer más guays, pero luego dentro de la empresa eso no se pone en práctica. No existen políticas en las que los trabajadores y trabajadoras se sientan en un espacio seguro. Pero bueno, es verdad que hay una parte positiva en el pinkwashing, yo sí la veo, y es que en muchas empresas empezó como un acto de pinkwashing y sin embargo poco a poco se ha ido sembrando una semilla que ya se vean obligados por leyes como la Ley 4/2023 de febrero, que garantizan una mayor protección contra la LGTBI-fobia. Poco a poco eso ya se va poniendo remedio y a lo mejor lo que antes era pinkwashing ahora ya empieza a ser una estrategia real de esa empresa. Bueno, no sé si conocéis los X-Men, os voy a hablar ahora de los X-Men porque soy muy friki, me da la gana, y yo creo que quien vea las películas y los cómics, yo hay muchas veces que viendo X-Men me sentía muy identificado con situaciones que les pasaban a los mutantes. Y bueno, os voy a hablar de una escena en concreto de X-Men Primera Generación, en la que, bueno, os lo cuento para que no sea tan friki, pues existe Raven, que también se llama Mística, y es una mutante azul con escamas que a la gente le parece muy desagradable, y que pues ella tiene el poder de transformarse en quien quiera. Entonces normalmente escoge la apariencia de una chica rubia con ojos azules, preciosa, que es Jennifer Lawrence, y normalmente utiliza esa apariencia. Entonces en una de las escenas está entrenando con unas pesas y llega Magneto, que es otro supervillano, superhéroe, según como lo veas, y le coge las pesas y se las lanza, y ella pasa de ser la chica rubia con ojos azules a ser el mutante azul con escamas que la sujeta. Y entonces ahí Magneto le dice una cosa y le dice, si utilizas la mitad de tu concentración en parecer normal, solo prestas atención a medias a las cosas que haces. Te voy a decir algo que puede salvarte la vida. Si quieres que la sociedad te acepte, acéptate tú a ti mismo. Pues eso nos ocurre a todos en los puestos de trabajo. Salir del armario en la empresa. Hay estudios ya al respecto de Manpower en los que te dicen, por ejemplo, que las personas cuando se sienten a gusto en su empresa, pues crecen más, su productividad aumenta, se convierten en empresas más innovadoras. 8 de cada 10 europeos creen que los entornos inclusivos impulsan la generación de ideas y la innovación, y 1 de cada 3 profesionales europeos elige una oferta de empleo cuya empresa tenga políticas de inclusión y diversidad. ¿Esto qué significa? Que sobre todo en las nuevas generaciones, si se encuentran con dos ofertas de empleo en la mesa, con las mismas condiciones, el mismo sueldo, si una de ellas le garantiza que es una empresa con un espacio seguro, esa persona, ese talento se va a quedar en esa empresa. Eso las empresas lo están viendo. Y es lo que os decíamos, al final, ya sea por motivación económica, que detrás de todas las empresas las hay, o bien por convicción, esta inclusión está llegando porque se ha demostrado, los estudios demuestran que efectivamente si quieres atraer talento, si quieres retener talento, necesitas ser una empresa inclusiva. Además, los entornos seguros para el colectivo LGTBI son también entornos seguros para el resto de colectivos vulnerables. También hay un alto porcentaje de mujeres cis, se sienten muchísimo más a gusto en un entorno empresarial que es inclusivo. Esto entiendo que este porcentaje, pues a la señora Monasterio y a la señora Ayuso les dará igual porque no entran ahí, ya que somos los demás los que no nos sentimos seguros compartiendo espacios con ellas. De cada 10 personas, 6 afirman sentir tranquilidad por compartir ese aspecto de su vida privada con sus compañeros. Da realmente muchísima paz, no os hacéis a la idea. Pero el 51% de los encuestados dice que prefiere que los procesos de selección ocultar cualquier tipo de referencia a su condición. El 39% de los profesionales LGTBI esconden intencionadamente su orientación sexual, y el 20% de hecho lo hace porque ya ha vivido esa discriminación en el pasado y no quiere repetirlo. El 70% de las personas que pertenecen al colectivo LGTBI que fueron encuestadas aseguran que han tenido que volver al armario en el entorno del trabajo. Como en otras investigaciones similares, la mayor visibilidad al final está en el colectivo gay, cis, masculino, hombre blanco, con un 49%, y después las mujeres lesbianas con un 38%. El colectivo trans apenas roza el 13%, porque recordemos que incluso entre nuestras siglas hay una letra más privilegiada que el resto,
y que incluso dentro de las vulnerables existen las vulnerables de las vulnerables. Después de todo esto queda claro que aún nos queda mucho por hacer en el ámbito profesional. Debemos ser visibles, debemos mostrarnos orgullosas, orgullosos y orgullosas de quienes somos, mostrarnos tal y como somos y dejar claro que esos espacios también nos pertenecen. Hay que promover esa inclusión de forma estructural, desde las personas que trabajan con nosotros hasta nuestros jefes. Y aunque en algunas ocasiones ellos lo vean como puro marketing y les puedan esas ganas de publicidad o por la presión de los propios empleados, las empresas tienen que ir introduciendo en su ADN las políticas diversas, porque les va a compensar. Y por eso, desde las instituciones, debemos seguir impulsando leyes y medidas que garanticen nuestros derechos en todos los ámbitos. La diversidad debe ser transversal, debe atravesar todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Y los niños, niñas y niñas que vayan a una biblioteca y que en esa biblioteca haya una sección donde se hable referentes que sean como ellos, donde no tengas que disimular ser quien eres en una entrevista de trabajo, donde no tengas que llamar amiga a tu novia o pareja a tu marido, donde no tengas miedo a callar un chiste homófobo entre los machirulos de tu trabajo mientras desayunas, donde no te asuste hablar con tu familia, hablar de tu familia para no delatarte en el trabajo, donde no tengas que esforzarte 24 horas en pensar cómo dejar claros tus pronombres para que no te cuestionen, donde no tengas que pasarte tu hora de la comida dando explicaciones sobre quién compartes tu cama, donde no tengas que dar explicaciones por la ropa que has decidido ponerte y no tengas que sufrir porque el nombre de tu currículum no corresponde con el de tu DNI. Necesitamos salir de los armarios. Tenemos que dejar esos armarios vacíos para poder llenarlos de los chistes de Ayuso sobre mariquitas. Porque ahí es donde hay que llevar a Ayuso, al armario. Y las parodias sobre nuestros pronombres, a los armarios. Y las políticas que quieren devolvernos al siglo pasado, también las vamos a meter en el armario. Y los recortes de nuestros derechos, al armario. Y los discursos de la extrema derecha que comparten las viejas glorias socialistas, al armario. Y todos los discursos caducos, fascistas, sobre la autodeterminación de género, también van a volver al armario. Porque hay que devolver al armario los discursos de LGTBI-fobia. Y hay que devolver a todos los que se sienten legitimados por los partidos de extrema derecha a acosarnos por las calles. Y hay que devolver al armario, y bien cargado de naftalina, a los señoros de Vox y del PP que se oponen a la educación sobre diversidad en las aulas. Y el 28 de mayo... ellos son los que van a meterse en el armario, porque les va a dar vergüenza volver a señalarnos, porque el 28M les vamos a demostrar que somos más, que somos mejores, que nunca se van a librar de nosotros, porque no somos una moda, llevamos aquí desde siempre y cada vez estamos más respaldadas por el resto de la sociedad. Y nosotros, nosotras y nosotres, cada vez vamos a ser más fuertes, nuestras ramas van a ser más largas y nuestras raíces más profundas. Y hasta que no les quede otra que volverse a la caverna de la que se escaparon y de la de que nunca debieron salir, esto lo va a hacer Más Madrid echando a Ayuso de la Puerta del Sol y con el resto de candidatas y candidatos en los municipios de toda la Comunidad de Madrid. Y ahora, que estoy emocionado, es un honor presentar a la persona que dejó atrás su tierra para venir a encontrarse a sí misma a Madrid el año que yo nacía. Así que la pregunta de, el día que nací yo, ¿qué planeta reinaría? La respuesta es Carla Antonelli. Resiliente y lo positivo, que es que he llegado hasta aquí, que va a ver si el resto puede contar lo mismo. Esto de entrada. Que muchas gracias, que para mí es un honor estar aquí en Pinto y que vieja, pero hay que entender que las cosas son como son y cada una tiene la edad que tiene, y además sería absurdo intentar tener otra porque no lo vas a tener nunca, y yo me quedo con lo resiliente y lo positivo, que es que he llegado hasta aquí, que va a ver si el resto puede contar lo mismo. Que muchas gracias, que para mí es un honor estar aquí en Pinto y que además lo importante de estar aquí en Pinto y que somos los que somos aquí es que Más Madrid es el partido, la formación política que se está recorriendo todos los pequeños y grandes municipios, de que no solamente está en la capital, que no solamente está en los actos importantes, estamos absolutamente en todos los lados, mientras tenemos una presidenta, María Isabel Ayuso, que está a por uvas, porque además no se siente aludida, le digan lo que le digan, ni
ni se siente por mencionada, ¿no? Del programa electoral del Partido Popular, de lo único que ha quedado claro, porque yo no sé, yo todavía no lo he visto ni ha trascendido nada en los medios de comunicación, lo único que sale es esta cosa continua que tiene hacia el gobierno de España, hacia Pedro Sánchez. Ella está en unas elecciones con ETA, que yo no sé si alguien le ha dicho que ETA ya dejó de matar y ETA ya dejó de existir. Que más de los problemas de aquí, de la Comunidad de Madrid. Porque claro, si habla de los problemas de la Comunidad de Madrid, pues se va a llevar el sofoco que se llevó la otra noche en el debate de Telemadrid. Claro, va a tener que hablar de la sanidad pública, va a tener que hablar de cómo ha desmantelado la sanidad pública, va a tener que hablar de la educación, va a tener que hablar de la Cañada Real, va a tener que hablar del aumento de la LGTBI-fobia, va a tener que hablar porque desde hace 7 años hay 2 leyes en la Comunidad de Madrid que costaron dolor, sufrimiento y además las ilusiones de tantos y tantos colectivos para poder armar y hacer verdad y hacer realidad esa ley integral trans y LGTBI, porque no la ha reglamentado, porque no la ha hecho cumplir y por qué. Además, ahora, de forma absolutamente indecente, se ha subido al carro de la transfobia y dice que va a derogar esta ley. Una ley que no ha dado ningún problema en 7 años y como se ha puesto de moda, porque hay que decirlo así, se ha cotidianizado, se ha normalizado, lo cual es absolutamente terrible. La transfobia ahora dice que va a derogar varios artículos o que la va a derogar entera. Pues bueno, esto ya lo hemos dicho durante todo este tiempo de campaña, precampaña y todo lo que tenga que venir, que no se lo vamos a permitir ni se lo vamos a consentir. Y que evidentemente para eso es necesario este próximo domingo, porque me han dicho, se comenta, se rumorea, de que ya estamos cuenta atrás, no, lo siguiente, de que este domingo hay que poner los votos en las urnas y este domingo tenemos que hacer que Mónica García sea presidenta de la Comunidad de Madrid, porque es la única manera posible de reglamentar y hacer cumplir todas estas leyes de las que estamos hablando. Eso de entrada. Pero sobre todo por la concienciación y no mirar de lado, no estar de espaldas a la realidad de los problemas de todas, todos y todes los madrileños. Esto lo hemos visto este sábado en la Plaza Mayor, es lo que más me está emocionando de esta campaña, cómo se ha podido generar esta emoción, esta ilusión, estas ganas, estas sí que son las verdaderas ganas de realmente de otro Madrid posible, de otro Madrid que es absolutamente necesario, que es el Madrid que nos merecemos absolutamente todas, todos y todos los madrileños. Fíjense ustedes, que además lo decía la compañera, esta agresión, porque no deja de ser una agresión evidentemente al compañero Carlos Morata de Tajuña. Esto es una realidad que tenemos social y esto es una realidad que no viene sola porque nada aparece por generación espontánea. Hay una causa, relación y efecto. Y evidentemente los discursos de odio y desde las instituciones públicas y desde formaciones políticas o el hacer chistes, como ha hecho la señora Ayuso, hacia las personas trans, vacilándonos, ridiculizándonos, diciendo que ahora sus Enriques van a ser sus Enriquetas. Imagínense ustedes que esto mañana dijera que va a pintar a sus Enriques de betún y que ya tendrá un gobierno diverso. Nos estaríamos rajando las vestiduras, Pero se ha normalizado de tal manera y se ha cotidianizado de tal manera toda esta LGTBI-fobia que ya lo contemplamos incluso como una parte más de eso que teníamos que vivir. Y lo que sí os digo claro es que Más Madrid es la garantía plena de parar la transfobia, de parar la LGTBI-fobia
en las instituciones. Elena, eres la garantía de parar también aquí en Pinto, con tu presencia y con tu presencia, cualquier atisbo de transfobia, de tercerío. Y sé muy bien de lo que hablo y lo que digo. Sois garantía de la defensa a ultranza. Porque Más Madrid es un partido verde, es un partido ecologista, es un partido feminista, pero es un partido absolutamente convencido, desde sus propios estatutos, que me los he leído de arriba abajo, del garante de defender los derechos de la identidad sexual y o expresión de género. Mucha gente me ha preguntado, dice, ¿cómo estás en Más Madrid? Y digo, porque yo estoy en el sitio que he estado siempre. Eso de entrada. Cada cual sabrá por qué se ha movido de las fotos. Yo lo único que tengo claro es que yo quiero seguir levantándome absolutamente todas las mañanas y seguir reconociendo a esa persona que se refleja en el espejo. Porque mala cosa es que un día te levantes y ya no sepas a quién tienes delante en ese espejo. He sido y seré siempre consecuente y coherente con lo que he creído, con lo que he defendido. Y en lo personal me debo por y para Madrid. Madrid fue la ciudad y la región, porque yo llegué cuando no era todavía tan siquiera autonomía, en el año 1979, y no fue autonomía hasta el año 1983, la que me acogió y me recogió de mis Islas Canarias, de mi Weimar natal, a la que pensaba que nunca jamás iba a poder volver a regresar, y que la vida se escribe como se escribe, y esos renglones torcidos que dicen, se comenta, que está escrito en algún libro, somos nosotras, nosotros y nosotres, los encargados de enderecharlos, aunque sea a martillazos, y a ese pueblo pude volver 32 años después, sí, y hoy incluso hay una calle que lleva el nombre de Carla Antonelli. Fíjense ustedes cómo somos capaces de enderezar aquello que parecía que estaba torcido y eran nuestras vidas torcidas, las llegamos a poner rectas, llegamos a hacer aquellos sueños, lo llegamos a hacer realidad. Y yo aquí a Madrid llegué hecha un puñado de ceniza. Por mi cabeza pasó incluso los instintos de quitarme del medio, quitarme la vida. Pero aquí se forjó y se creó la mujer que soy hoy. Y yo no puedo estar en un lugar mejor que volver a la Asamblea de Madrid, volver a defender esos derechos, que son los derechos de todos y de todos, con un listón alto que ha dejado Eduardo Rubiño, que ha defendido a capa y espada todo aquello que tanto trabajo y esfuerzo nos ha costado. Y además voy a beber agua. ¿Qué les parece a ustedes? El domingo pasado, por lo visto, sábado, pues yo allí en la Plaza Mayor, yo dije algo que había dicho alguna vez, pero yo lo actualicé a la realidad de que con la compañera Jimena, que va al número 24 en las listas de Más Madrid, será la primera vez en la historia que dos mujeres trans en este país tengan un escaño y sean diputadas. Sí, es la primera vez en la historia. Fui la primera en 2011, sí, pero ahora será la primera vez en la historia que seamos dos mujeres y al mismo tiempo. Y por eso dije que Monasterio, Ayuso, Alicia Rubio y toda la cuchipandi que se fueran comprando cajas de tila. Bueno, no os quiero contar la nube de troll, de insultos, de travelo, de maricón, de ojalá te suicides, Carlos,
tienes cáncer de próstata, revísate la próstata. Solamente tenéis que entrar al propio tuit que dejó Más Madrid, con el corte que nombraba a la compañera Jimena. Y vais a alucinar realmente de la bazofia, de la basura, de los insultos, de las vejaciones que